La genealogía cinematográfica y mitológica de Irati, de Paul Urquijo Alijo, de 2022, a diferencia de la lengua vasca en la que está rodada, es muy fácil de trazar. Parte de Die Nibelungen, de Fritz Lang, de 1924, sigue por su aprovechamiento fascista en La Corona di Ferro, de Alessandro Blasetti, de 1941, ganadora de la Coppa Mussolini en la Muestra de Venecia, y llega a un punto culminante con su homólogo franquista, en la rama tradicionalista carlista del movimiento, Amaya, de Luis Marquina, de 1952. En Amaya, el oro rojo de los Nibelungos y el tesoro de Carlomagno de Irati es un brazalete con una inscripción en vasco, y al igual que la épica original en la que se basa la película de Fritz Lang, representa el crepúsculo de las creencias. Unos dioses mueren para dar lugar a otros, en este caso a otro, con mayúscula además, porque se trata del ocaso del paganismo en favor del cristianismo. Pero en España esto era mucho más complejo. No solo había paganos y cristianos de todo pelaje. Recordemos que los visigodos no dejaron el arrianismo por el catolicismo hasta el año 587, sino musulmanes y judíos, a los que Égica, en el 17º Concilio Toledano de 694, había reducido a la más ignominiosa servidumbre. Más que en el Cantar de los Nibelungos o en su correlato hispánico la materia de los 7 infantes de Lara, ya tricotómica, con paganismo, cristianismo e islam, porque se da la oposición entre las costumbres salvajes paganas y la compasión monoteísta. Pero esa compasión monoteísta la ejerce paradójicamente el musulmán Almanzor. Francisco Navarro Villoslada, autor de la novela Amaya o los vascos en el siglo VIII, en la que se basa la película de Marquina, y publicada en 1877 en la revista carlista Ciencia Cristiana, pareció fijar, claro, esto parece lo que se dice que decía Unamuno del pensamiento navarro, que o es pensamientos navarro, bueno, pues también existía la ciencia cristiana. Navarro Villoslada pareció fijarse más bien en la planilla de Ivanhoe, de Sir Walter Scott, de 1820, que le daba todos los elementos necesarios. Una fuerza invasora, los normandos, que en Amaya se convierten en los musulmanes, una nobleza resistente, los sajones, que en Amaya son los vascos, y los judíos, que pasan de ser personajes positivos en Sir Walter Scott a tener una interpretación profundamente antisemita, tremendamente antisemita en Navarro Villoslada. Irati, en cambio, prescinde de los judíos y vuelve a la oposición entre paganismo y cristianismo del mundo de los Nibelungos. Los musulmanes aparecen porque no queda más remedio, ya que su protagonista es Íñigo Arista, Eneco o Enneco Aritza. Amaya alimentó una ideología ultraconservadora y racista, que desde el carlismo se derramó sobre el nacionalismo étnico y antisemita de Sabino Arana y sobre su versión supuestamente de izquierdas, o la versión que mola más, el abertzalismo, donde el antisemitismo tradicional se disfrazó para la muchachada de antisionismo, antiimperialismo y anticapitalismo, pero es el antisemitismo de siempre. Las tres doctrinas, carlismo, nacionalismo y abertzalismo, quedaron fuertemente contaminadas por las invenciones novelescas de Navarro Villoslada, que contribuyeron a crear una pseudohistoria y un conservadurismo étnico, lingüístico y ecológico, aunque la novela estuviera escrita en español, que, lo digo por lo del conservadurismo lingüístico. En cuanto al conservadurismo ecológico, llevó, por ejemplo, al asesinato de 4 personas por parte de ETA, con el fin de impedir la construcción de la autovía de Leizarán. Afortunadamente, en Irati, el conservadurismo étnico está ausente. El lingüístico es obvio, y obedece al respetable y confeso propósito del director de vivir en euskera, y se une a la admiración por la labor científica del antropólogo José Miguel de Barandiarán y Ayerbe. Desde luego, vivir en euskera es muy factible si uno se dedica al campo de la folclorística y la vascología, no tanto si uno quiere dedicarse a cualquier otra disciplina. Igualmente obvio resulta el conservadurismo ecológico, desde una perspectiva sensata.
Persigue su propósito enseñando linfas límpidas y salamandras en lugar de usar bombas y metralletas. No estamos, por tanto, ante un artefacto político que use la historia como combustible, al estilo de las obras de Alfonso Hungría, quien después de darnos en 1981 un Cervantes izquierdista, se descolgó en 1983 con la glorificación de las gestas navarras en la conquista de Albania, tan semejante a Vojna Kosovo de Zdravko Šotra de 1989. Que por cierto tengo en DVD, la compré en Serbia. Porque realmente, ¿cuál es la historia? Debo confesar que he buscado si Íñigo Arista tuvo algo con una lamia. Indirectamente he encontrado un párrafo de Una historia de España de Arturo Pérez Reverte, se llama así, Una historia de España, que no dice lamia, sino la mía. Ahora veremos en qué contexto, pero resulta un buen resumen. Lo que he leído resulta un buen resumen. Dice Pérez Reverte: estábamos en que la palabra reconquista vino luego, a toro pasado, y que los patriohistoriadores dedicados a glorificar el asunto de la empresa común hispánica mintieron como bellacos. Así como también mienten sobre etapas posteriores ciertos neohistoriadores del ultranacionalismo periférico. En el tiempo que nos ocupa, los enclaves cristianos del norte bastante tenían con arreglárselas para sobrevivir y no estaban de humor para soñar con recomponer Hispanias perdidas. Unos pagaban tributo de vasallaje a los moros de Al-Ándalus, escribe Al-Ándalus, como pronuncian muchos, no sé si los magrebíes o los voy a decir misraquíes, pero esos son los judíos, los masriquíes. Bueno, da igual, que dice Al-Ándalus. Yo he visto suficientes conferencias de arabistas como para que no me resulte raro. A los moros de Al-Ándalus, y todos se lo montaban como podían, a menudo haciéndose la puñeta entre ellos, traicionándose y aliándose con el enemigo, hasta el punto de que los emires musulmanes del sur, dándose con el codo, se decían unos a otros: tranqui, colega Mohamed, colega Abdalá, que no hay color, dejemos que esos cantamañanas se desuellen unos a otros, lo que demuestra por otra parte que como profetas los emires tampoco tenían ni puta idea. ¿Cómo estarían de poco claras las cosas reconquistadoras por ese tiempo que el primer rey cristiano del que se tiene noticia... Bueno, en fin, no entremos en... Bueno, el primer rey cristiano del que se tiene noticia, que esto es lo que dice Pérez Reverte, pues ya está, ¿para qué vamos a pelearnos? Íñigo Arista tenía un hermano carnal llamado Muza, que era caudillo moro, y entre los dos le dieron otra soba después de Roncesvalles a Carlomagno, que en sus ambiciones sobre la península siempre tuvo muy malfario y se diría que lo hubiese mirado un tuerto. El caso es que así, entre incursiones, guerras y pactos a varias bandas que incluían alianzas y tratados con moros y cristianos, según convenía, poco a poco se fue formando el reino de Navarra, crecido a medida que el califato cordobés y los musulmanes en general pasaban por tiempos, españolísimos también ellos, de flojera y bronca interna, en un periodo en que cada perro se lamía su cipote, dicho en plata. Hasta aquí las palabras de Pérez Reverte. De Íñigo Arista no tenemos claro ni el nombre. Unas fuentes lo llaman Íñigo Íñiguez, Enneco Enneconis en latín y Wanaku in Wanaku o Wanku in Wanku en árabe. Y otras Íñigo Jiménez, Enneco Xemenonis o Xemenonis en latín. Y claro, en latín sería Xemenonis, pero vamos, en latín de aquella época pues, sí, entendemos que Xemenonis. Y en todo caso, tanto en latín como en árabe, lo que se nos dice de él es bien poca cosa. Por eso tiene más sentido la labor imaginativa de hacer una película antropológica en un vasco arcaico reconstruido, que en el caso de Innecuepalitzli Inaztlan de Juan Mora Catlet de 1990, o sea, Retorno a Aztlán, aunque hay bronca y discusión sobre si se debe decir Aztlán o si se debe decir Aztlán o Aztlán, en la que la mayor parte del guión, en esta película de Juan Mora Catlet, la mayor parte del guión procede de una discutible traducción náhuatl de la magnífica narración castellana de Fray Diego Durán. Aún así, por supuesto, cada palabra y su pronunciación es susceptible de encender las más acaloradas discusiones filológicas, como ocurría ya desde su propio título en la película de Juan Mora Catlet. Por poner solo un ejemplo,
El anunciar que Íñigo Arista se convirtió en rey de Pamplona, aunque vemos la coronación, con una ceremonia de alzamiento sobre el escudo, Franco diría, lo alzan sobre el pavés, o incluso una vez llegó a escribir, porque no tenía la cabeza en... lo alzan sobre el palenque, como si palenque y pavés fuera lo mismo. Lo alzan sobre el escudo, pero con una ceremonia mucho más simple que la descrita en las partidas de Alfonso X el Sabio. Bueno, pues al final se nos dicen que se convirtió en el primer rey y lo llaman Regue Iruñeaco. Vamos, Reguea, el rey, ¿no? Lo llaman Iruñeaco, como postula la Real Academia de la Lengua Vasca. Pues aquí los espectadores podrán ramificarse entre quienes preferirían leer Iruñaco en lugar de Iruñeaco, quienes ahonden en la innovación diciendo Iruñeco, que es lo que pone la Wikipedia en euskera, Iruñeco, y quienes consideren que ninguna de las dos voces está registrada en documentos de ese tiempo, que naturalmente sería mi postura, que si nos ponemos puristas, que todo esté documentado. Por cierto, que quizá haya que aclarar que el nombre vasco Enneco y su forma femenina Onneca, de donde deriva Íñigo, que entró en la historia con Elandus Ennegues, Elando Íñiguez, a quien se le concedió la ciudadanía romana en el año 90 a.C., y en el santoral con San Íñigo de Oña, no tiene nada que ver con el nombre romano, quizá de origen etrusco, pero no está claro, Egnatius, como el caballero, como el amigo de Catulo, como ese celtíbero al que Catulo acusa de enjuagarse la boca con orina, al igual que todos sus compatriotas. E Ignatius, quizá esta segunda forma venga de una etimología popular que relaciona el nombre con el fuego. Simplemente se latinizó como Ignatius el nombre de Íñigo de Loyola, porque Íñigo resultaba un nombre demasiado extraño, aunque en español tenemos otros aún más extraños como Ñuflo, que es una forma de Onofre, que en último término es una voz egipcia. Aunque el nombre del arquitecto Íñigo Jones y de su padre demuestran que no a todo el mundo le parecía tan extraño. Y aquí la cosa nuevamente se complica, porque hay quien propone, algunos nacionalistas, celtistas, hay quien propone que en realidad cambiaron el nombre español, por el nombre español de Íñigo el galés de Ínir. En cuanto a Iñaki se trata de un invento absurdo de Sabino Arana. Volvamos a esa encrucijada que representaba la película Amaya. Irati no sigue el camino de la pseudohistoria, sino de la fantasía y la mitología. Por lo tanto, podemos seguir trazando la mitología a través de Ulisse, podemos seguir trazando esa genealogía de la película a través de Ulisse de 1954, de otro reputado director fascista, Mario Camerini, asistido por Mario Bava, cuyo cíclope resulta sorprendentemente semejante al de Irati. El euskera es una lengua aislada, pero no su mitología, y encontramos allá a Tártalo, Torto o Alarabi, el monstruo se interpreta, ya lo vemos, como pagano, tártaro o árabe, como a Polifemo en Sicilia y a Lojáncano en Cantabria. Quizá el origen sea el mismo, el hallazgo de calaveras de elefantes prehistóricos, como el pintado en el castillo en Puente Viesgo, en las que se confundió el orificio de la trompa con un hueso orbital. Que se llame cíclope a un elefante nos recuerda lo que dice el libro del maestro Han Fei acerca de las calaveras de elefante y demuestra que las cosas son mucho más complicadas que la tesis del director acerca de que todo lo que tiene nombre existe. A veces solo existe el nombre, Blitiri, Gavagai, nada, y otras, descarna lo que existe. La genealogía de Irati continúa con Excalibur de John Boorman de 1981, que es su parentesco más directo y de donde toma, a la par de El ciclo de Irati de Joseán Muñoz y Juan Luis Landa, una figura análoga a la de la Dama del Lago o la Camena Egeria, con algo de Melusina y aun de la Bruja de Endor, por más que el cristianismo de Íñigo Arista quede tan claro como se lo pareció a San Eulogio de Córdoba en su carta al obispo Vilesindo de Pamplona. Podrá decirse que hay una relación más directa con Las brujas de Zugarramurdi de Alex de la Iglesia de 2013. Esta película comparte ideas y medios con Irati, pero los desaprovecha miserablemente.
Convendrá ahora enumerar todos los errores en los que la película no cae. En primer lugar, al no tratarse de una película histórica, no asistimos a una enésima producción o superproducción con efectos digitales, orientada a que el público se sienta orgulloso de su consanguinidad con unos aguerridos y barbudos celtas, o vikingos, o varegos, o rusos, o rajastaníes. Pero tampoco, y a pesar del parecido de su comienzo con Midsommar de Ari Aster de 2019, se nos ofrece una visión neopagana, mixta de ecologismo y drogas, que invierta los términos de The Wicker Man de Robin Hardy de 1973. Como en El hombre de mimbre de Wicker Man, la última palabra la tiene el cristianismo. Y, desde luego, es un acierto haberse ido a una época casi sin historia, a diferencia de las dos películas que llevan por título Aquelarre, la de Pedro Olea de 1984 y la de Pablo Agüero de 2020, o de su propio primer largometraje, Errementari, ambientado en las guerras carlistas. Aunque desde luego sea más interesante que Vacas, de Julio Medem, de 1992, podemos decir que lo fantástico carlista quedó agotado con Valle Inclán, y que no ha habido luego grandes aportaciones a pesar del intento de Joan Perucho con Les Historias Naturals de 1960.